Muy buenos días, hermanos, sean todos bienvenidos a esta nueva reunión de este día domingo. Espero que se encuentren todos muy bien ahí en sus casas. El día de hoy me ha tocado nuevamente compartir la coordinación de este culto, así que les mando un gran saludo a todos ustedes. Les deseo un muy feliz día a todos los niños y niñas de nuestra iglesia, también a todos los que tienen el espíritu de niño todavía en su corazón. Así que un gran abrazo para todos los chiquitos. Espero que sea un buen día, que los regaloneen harto en casa y que puedan disfrutar junto con su familia. Para dar comienzo a esta reunión, primeramente vamos a elevar una oración para dar gracias a nuestro Señor por poder realizar esta nueva transmisión y a la vez por este día que el Señor nos permite tener y poder compartir con ustedes. Así que inclinemos nuestros rostros para poder orar. Señor Padre, te damos gracias por este día primeramente, gracias porque tú permites que lo tengamos, gracias porque has regalado este nuevo Día del Niño que se celebra, en el cual podemos celebrar a cada uno de los chiquititos de nuestra iglesia, de nuestras familias. Te agradecemos por ellos, te agradecemos porque son parte fundamental en tu iglesia, son parte fundamental en la vida de cada uno en sus familias, y también porque todos fuimos niños y hemos crecido y sabemos la importancia de lo que es la niñez. Te pedimos que sean instruidos cada uno de los chiquitos de nuestra iglesia, que se afirmen en tus pasos y que poco a poco vayan creciendo en tus caminos. Te pedimos también por la reunión del día de hoy, para que sea llena de bendiciones. El tema que se va a entregar llegue al corazón de cada uno de nosotros. Las alabanzas sean para gloria tuya. Y cada una de las cosas también que veamos a lo largo de esta transmisión sean para bendición. Así que, Padre, lo dejamos en tus manos en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Y bueno, para dar comienzo vamos a elevar una alabanza. Así que adoremos al Señor con la alabanza que va a salir en pantalla. Amén, hermanos. Damos gracias al Señor por la alabanza que hemos podido cantar. Siempre hay que dar gracias porque podemos seguir alabando al Señor libremente. Sabemos que en otros países la gente no lo puede hacer, así que tomémosle el peso al privilegio que tenemos de poder adorar a nuestro Señor libremente. Sé que el día de hoy la clase de nuestra hermana Eliana realizó una actividad especial para los chiquititos de su clase. Tuvieron ahí unas dinámicas, unos juegos, así que creo que estuvo bien buena. Espero que hayan disfrutado de esa actividad y que lo hayan pasado muy bien. Y bueno, nosotros lamentablemente, como no nos podemos juntar en la iglesia, no les podemos dar dulces, no les podemos hacer una convivencia a los chiquititos, pero no nos queremos quedar atrás. Y bueno, les quisimos hacer un video, van a salir varias fotos de los chiquititos de nuestra iglesia, así que ahí espero que disfruten como familia de ver los niños que tenemos en esta iglesia. Así que eso, disfruten el video.
Bueno, y ese fue el video. Espero que lo hayan disfrutado. Sabemos que no hay muchas cosas que hacer por medio de internet. Podríamos haber hecho un sketch, cosas así, pero como estamos en cuarentena, no se ha podido realizar nada. Pero bueno, quisimos darle como iglesia un pequeño detalle para los chiquititos, así que espero que les haya gustado. Y bueno, vamos a pasar ahora a otra parte, y es lo de los avisos. Y el primer aviso que no debemos olvidar es que los días miércoles se está realizando la transmisión de nuestro culto de estudio y oración. Se está realizando a las 8 de la noche. Así que no te pierdas la oportunidad, hermano mío y hermana mía, de poder ser parte de esa transmisión. Los temas que se están tratando están súper buenos, y a la vez también puedes saber de las peticiones y las gratitudes que tienen nuestros hermanos. Te invito también después que termine la transmisión de orar ahí con tu familia, en tu casa. Si quieres, sé que hay hermanos que lo hacen, se comunican por Zoom o por WhatsApp y están orando entre familias. Así que te invito a no quedarte atrás y ser parte de estos cultos, de estas transmisiones. También recordar que las clases de la escuela dominical, al menos de los jóvenes y de los adultos, se están subiendo al canal de YouTube a las 8 de la mañana y están todas disponibles. Así que no te pierdas la oportunidad de poder ver estas clases. Y los más chiquitos siguen realizando sus actividades por Zoom, algunos, otros por WhatsApp, pero lo importante es que están realizando actividades. Así que sigan participando, y los papás a seguir incentivando a nuestros niños a que participen de las clases. El otro aviso también es que tenemos nuestras cuentas para hacer nuestros depósitos de los diezmos, promesas de fe y nuestras ofrendas. Así que en pantalla ahora están saliendo todos los datos de nuestro hermano Jesús, quién es el que está recibiendo este dinero. Así que para que no nos olvidemos, nos pongamos al día los que haya que ponerse al día y seguir ofrendando para seguir apoyando la obra. Otro aviso, no olvidar que se están compartiendo los podcasts. Los podcasts se están compartiendo todos los días. Creo que están siendo bien útiles ahora que estamos en cuarentena. De hecho, las veces que el hermano que te lo tenga que compartir se está demorando un poquito, hay gente que lo está pidiendo. Están reclamando ahí que no es la hora y todavía no llega el podcast, pero eso, así que no se pierdan la oportunidad, si es que están en el grupo de WhatsApp de nuestra iglesia, de escuchar nuestros podcasts. Las mujeres están realizando las actividades de su grupo femenino todos los días sábados a las 4 de la tarde. Los hombres nos estamos reuniendo los días viernes a las 8:30 de la noche. No te pierdas la oportunidad, varón de la iglesia, de ser parte de este curso de capacitación de líderes, que está siendo súper bueno, es verdad, y está siendo de mucha bendición para cada uno de nosotros. Y no recuerdo la fecha, así que no les voy a mentir, pero sé que a final de este mes se va a realizar la primera reunión de matrimonios de nuestra iglesia. Así que no pierdas la oportunidad de organizarte para estar ese día. Tengo entendido que lo van a realizar por Zoom, ya que seguimos en cuarentena. Y tampoco te pierdas la oportunidad de seguir participando de las actividades que están realizando. Se están subiendo a Facebook, se están subiendo a WhatsApp. Así que no pierdas la oportunidad de ser parte de este lindo ministerio. Y último aviso, bueno, los días domingos estamos realizando nuestro culto, nuestra transmisión a las 11 de la mañana por nuestro canal de YouTube o por nuestra página de Facebook. Así que no te pierdas la oportunidad de ser parte de las transmisiones de nuestro culto. Y ahora vamos a pasar a otra alabanza para seguir alabando al Señor. Así que te invito a alabar al Señor con la alabanza en pantalla.
Amén, hermanos. Bueno, ahora vamos a seguir con nuestra transmisión y vamos a pasar al momento de la prédica que la tiene nuestro pastor Cristóbal. Así que te invito a buscar tu Biblia, a buscar una agenda o una hoja donde anotar, un lápiz y prestar mucha atención a esta prédica. Hablando con el pastor Cristóbal, él me contó que esta semana el Señor le habló de una manera especial. Así que el tema que nos va a compartir está muy bueno y te invito a prestar mucha atención, estar atento. Quitar cualquier distracción que tengamos aquí en nuestra casa y prestarle atención a lo que nos va a compartir el pastor, que en verdad es palabra del Señor. Así que te invito a prestarle atención a nuestro pastor ahora, que va a salir en pantalla. Buenos días, queridos hermanos, les saludo en este día domingo. Para mí siempre es un privilegio poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Doy gracias al Señor también porque hemos estado compartiendo a través de la semana sobre la oración en los podcasts devocional. Todos los días hemos estado compartiendo la oración del creyente. Así que hoy traigo para ustedes un tema muy especial y es la oración de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 17. Vamos a tener un tiempo de oración para que el Señor hable a nuestras vidas. Oremos. Padre Celestial, Dios nuestro, damos tantas gracias una vez más por abrir tu palabra. Habla en nuestros corazones, Señor, que podamos entender lo que tú dejaste escrito en la Escritura, Señor, para que nosotros podamos aprender a vivir de la forma correcta, a orar de la forma correcta, y que para cada uno de nosotros, Señor, sea lo más importante tu palabra en nuestra vida, Señor. Ayúdanos a prestar atención, Señor, y habla para que nosotros podamos ir mejorando como hijos tuyos cada día. En nombre de tu Hijo amado Jesucristo, oramos. Amén. Muy bien, queridos hermanos, una vez que hemos orado, vamos a buscar en nuestras Biblias ahí el Evangelio según Juan, capítulo 17. Esta famosa oración de nuestro Señor Jesucristo, que muchas veces hemos leído. La Biblia, el Nuevo Testamento, registra varias oraciones del Señor Jesucristo, pero en muchas partes menciona que Jesucristo solamente se apartó a orar. O en otras partes aparece también que Jesucristo se fue a un lugar desierto y allí oraba. Se registra varias veces que el Señor Jesucristo o se levantaba muy temprano y se iba a orar, o se apartaba en lugares desiertos a orar. Siempre vemos al Señor Jesucristo orando en los evangelios. Y pocas veces se detalla lo que Jesucristo oraba, pocas veces se detalla el contenido de sus oraciones hacia el Padre. Podemos ver ahí en Mateo también lo que es el Padre Nuestro, del Señor Jesucristo, cuando le dijeron a los discípulos: enséñanos a orar, oraréis así, dice el Señor, y ora el famoso Padre Nuestro, una oración modelo. Pero después en el capítulo 17 de Juan aparece esta oración en la cual Él ora por sus discípulos. Y esta oración es muy peculiar. Esta oración del Señor Jesucristo aquí en Juan capítulo 17, el Señor Jesús pide por Él. El Señor, entre el versículo 1 y el 5, Jesucristo pide por Él. Del versículo 6 al 19, el Señor Jesucristo pide por sus discípulos especialmente. Y del 20 al 26 de este capítulo, termina pidiendo por los que van a creer. Entonces es sumamente interesante darse cuenta acá cómo es la oración del Señor Jesucristo. Y esto es importante para nosotros como creyentes porque también nos da indicio de cómo nosotros también tenemos que orar. Y acá nos deja tres cosas en claro: que tenemos que orar por nosotros mismos. Muchas veces vivimos nosotros intercediendo por otros, pidiendo por otros, y no oramos por nuestra salud espiritual o por nuestras necesidades propias. Muchas veces cometemos ese error de pedir y orar por todos los demás, y por mi esposa, hija y los demás hermanos y un primo, etcétera, y por los hermanos que están débiles, y nunca pedimos por nuestras debilidades. Entonces, importante ver cómo el Señor Jesucristo oraba al Padre y oraba por Él mismo también, y después cómo nos deja acá como ejemplo, después cuando Él ora por los discípulos, y después termina en esta oración del capítulo 17, orando por los que han de creer, o sea, orando por los inconversos también, que ya iban a después a creer. Entonces vamos a ir viendo paso a paso este capítulo 17 de Juan. Así que acompáñame ya a la lectura. Vamos a ver por parte, vamos a leer del versículo 1 hasta el 5 y vamos a ver la oración de nuestro Señor Jesucristo en cuanto a su propia persona.
Vamos a destacar algunos aspectos importantes del versículo 1 al 5. Leamos. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Es interesante aquí, queridos hermanos, ver en el versículo 1 que Jesucristo vio al cielo, alzó la vista hacia el cielo para hablar con el Padre Celestial, para tener esta comunión directa con Dios. Y habla, ¿no? Y le dice ahí, alzó Jesús al cielo, habló estas cosas Jesús levantando los ojos al cielo y dijo: Padre, la hora ha llegado. Cuando se refiere aquí a la hora que ha llegado, Jesucristo se refiere a la consumación de su obra acá en la tierra. Se refiere a que estaba pasos para llegar a la cruz del Calvario. Se refiere a la hora como la hora exacta en la que Él tenía que cumplir su sacrificio, subiendo a esa cruz y muriendo en rescate por ti y por mí y por la humanidad también. Así que Él dice al Padre: la hora llegó, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Esto es importante. Jesucristo se está comunicando con el Padre, porque no olvidemos que la oración es comunicarse con Dios, es comunicarse con el Padre Celestial. Y aquí queda registrada la comunión íntima que tiene Jesucristo con el Señor, y le dice: glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique. ¿Por qué razón? Porque cuando Jesucristo hablaba de su glorificación, hablaba de lo que iba a pasar cuando Él muera en la cruz, cuando Él murió en la cruz, y después fue sepultado, después resucitó de los muertos y su cuerpo fue transformado, glorificado, y después tuvo una ascensión. Y hoy se encuentra sentado a la diestra de Dios. A esa glorificación se refiere Jesucristo. Entonces, lo que Jesús le pide es que ya llegue este momento. Él necesita y desea estar al lado del Padre, y para eso tenía que pasar por la muerte en esa cruz. Para eso tenía que pasar por esa sepultura y tenía que resucitar para poder ir a la presencia directa de Dios allá en los cielos nuevamente, como estuvo antes de que el mundo fuese. Por lo tanto, Jesucristo le está pidiendo que ya lo glorifique para que también tu Hijo te glorifique a ti. Esto es hermoso entender. Jesucristo está diciendo acá que en el momento que Él fuese glorificado, al mismo tiempo el Padre va a ser glorificado, porque la vida de Cristo fue siempre para la gloria de Dios cuando estuvo acá en la tierra. Por lo tanto, la muerte vicaria de Cristo en la cruz glorifica a aquel que lo envió, glorifica al Padre Celestial. Jesucristo muchas veces dijo que vino a hacer la voluntad del Padre. A eso vino Jesucristo a esta tierra y cumplió la voluntad del Padre muriendo en la cruz. Por eso es que Jesucristo dice: glorifica al Hijo, o sea, ya tengo que pasar por la muerte para poder glorificar al Padre, para que todo el mundo se dé cuenta que Jesucristo venció a la muerte y que Jesucristo ascendió al cielo. Por lo tanto, la gloria se la lleva también el Padre. Por lo tanto, Jesucristo se dedicó a glorificar a Dios y en su muerte le dio la gloria a Dios. Cumplió con la misión y la voluntad del Padre con la cual Él vino a este mundo. Fíjense que dice el versículo 2: como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a los que le diste. Jesucristo vino con ese propósito. Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia. Jesucristo pide al Padre Celestial que lo glorifique, que se consuma. Jesucristo dijo: consumado es, o sea, terminado. Jesucristo vino a esa misión, a morir en la cruz en rescate por todos. Y Jesucristo deja en claro acá: como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna. Jesucristo es el único que puede dar vida eterna. Ni las cosas buenas que tú hagas, ni a las religiones que tú practiques,
ni lo moral que seas tú, ni lo bueno que seas tú, vas a poder llegar a la presencia de Dios, sino solamente por la persona de Jesucristo, porque Jesucristo es el que da la vida eterna. Eso lo entendemos nosotros los cristianos. Hemos recibido la gracia de Dios a través de Jesucristo y Él es el que tiene la potestad y la autoridad para darnos vida eterna. Por lo tanto, esa es autoridad máxima, esto es divinidad. Jesucristo ahí en Mateo 28, ¿cierto? Cuando se habla de la gran comisión, dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Está hablando de su autoridad máxima como Dios. No olvidando que Jesucristo fue 100% hombre, pero al mismo tiempo, mientras fue hombre, también fue 100% Dios. Por lo tanto, Jesucristo tenía toda autoridad y toda potestad. Habla de su divinidad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, en base a esa autoridad de ser Dios, es que Él puede dar vida y vida eterna a aquel que se pierde. Versículo 3 dice: y esta vida eterna, y esta es la vida eterna. Acá hay como un resumen de la salvación, ¿no? Uno de los cuantos versículos que resume también la salvación. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Hay varios versículos que resumen, ¿cierto?, en la doctrina de la salvación, como es Juan 3:16 y algunos otros más. Pero acá aparece este versículo también muy hermoso: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Se hablaba de Él mismo, que tú has enviado, o a quien has enviado. Por lo tanto, ahí resume de dónde proviene la salvación, ¿no? La salvación proviene de Dios y se efectuó mediante Jesucristo y su muerte en la cruz. Yo te he glorificado, dice el versículo 4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Esto también es importante notar, porque Jesucristo estaba hablando como si ya se hubiese efectuado la crucifixión y la resurrección. Pero aquí todavía no pasaba, esto fue antes de la crucifixión. Jesucristo estaba orando momentos previos a después lo que pasó con la crucifixión de Cristo. Por lo tanto, Él está hablando porque ya era un hecho. La crucifixión de Cristo, que nos dio salvación, era algo tan seguro, era algo que era un hecho concreto, por lo cual Jesucristo habla como si esto ya aconteciese. Por eso es que dice ahí: por eso es que yo te he glorificado, he acabado la obra que me diste que hiciese. Jesucristo ya lo da como una victoria, lo da como un hecho, la muerte en la cruz, y por eso es que también Él después, cuando está en la cruz, dice: consumado es, y después entrega el Espíritu y parte, ¿cierto?, de este mundo, y después resucita. Ahora pues, dice el versículo 5, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Aquí hay algo interesante y algo muy importante a destacar. Dice que ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, antes de que todo esto existiera, antes de que haya creado los cielos, el universo y todo lo que nosotros conocemos y vemos. Antes Jesucristo ya existía, porque Jesucristo es Dios, Jesucristo es parte, ¿cierto? Jesucristo es la Trinidad juntamente con Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo. Por lo tanto, antes de que el mundo existiese, Jesucristo, el Verbo de Dios, estaba ahí creando también. Por lo tanto, vemos que Jesucristo quiere y le pide al Padre: ya es hora de regresar, ya es hora de que me lleves contigo, le dice a Dios, que vuelva a la gloria. Jesucristo bajó de la gloria, querido hermano y hermana, por ti y por mí. Jesucristo bajó de allá del cielo, bajó de estar ahí en el trono de Dios, bajó a este mundo y se humilló hasta lo sumo y tuvo una muerte indigna en una cruz. Pero lo hizo por amor, porque es el plan de salvación, porque es la única forma en que tú y yo podamos hoy decir que somos hijos de Dios. Eso lo hizo Jesucristo por ti y por mí. Y después Jesucristo dice: llévame a la gloria nuevamente, aquella gloria que siempre tuve. Es lo que Jesucristo está diciendo en este versículo 5. Y después ya la oración tiene aquí la oración ya empieza a cambiar, porque
ya empieza no a hablar de sí mismo, sino que empieza a hablar de sus discípulos, de sus seguidores. Especialmente habla de sus apóstoles, de sus discípulos que tenían que cumplir con una misión tan importante que era ganar a este mundo. Y fíjense que dice el versículo 6, del 6 al 19, es un poco largo, pero vamos a ver cómo andamos en el tiempo, creo que estamos bien. Y dice, versículo 6, he manifestado tu nombre a los hombres. Toda esta conversación la está teniendo Jesucristo con Dios el Padre, está orando. Y dice, he manifestado tu nombre a los hombres, que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste las he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste, dice el versículo 8. Acá está certificando Cristo la verdadera fe, lo genuino que eran sus discípulos, los apóstoles. Salvo uno, ¿no? Que después lo nombra también ahí, el hijo de perdición. Pero fíjense que dice el versículo 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. O sea que ahí está hablando, ¿cierto?, de esa doctrina de la elección, que es un poco complicado entenderlo, pero está hablando de la doctrina de la elección, que en base a la presencia de Dios, en base a su conocimiento anticipado, Jesucristo Dios ya sabía quiénes eran los que iban a recibir a Cristo o los que iban a conocerle. Ya lo sabía porque Dios sabe pasado, presente y futuro. En base a eso, Él elige, ¿no? Entonces, en base a esa doctrina de la elección, Jesucristo le dice al Padre, he manifestado tu nombre a los hombres que me diste. Hay un montón de versículos que hablan, ¿cierto?, de la elección de Dios, de cómo Dios ya sabía quiénes iban a ser los que iban a recibir a Cristo. Hay muchos versículos que hablan de la elección del Señor. Esa elección es en base a su soberanía, es en base a que Él es Dios y Dios es soberano. Por lo tanto, en base a eso también Él escoge, y también tiene que ver con la presciencia, tiene que ver con lo que Él, con su conocimiento anticipado, y también tiene que ver con la responsabilidad, ¿cierto?, del hombre en recibir el Evangelio y creer en Jesucristo. Es algo complejo un poco de entender, pero si usted lo estudia en casa con mayor detenimiento va a poder entender un poco más lo que es la doctrina de la elección. Pero, aún así, Jesucristo y Dios sabían quiénes eran los que iban a conocer a Jesucristo desde antemano, porque Dios lo sabe todo. Entonces dice, tuyos eran, tuyos eran y me los diste, dice el versículo 6, y han guardado tu palabra, y han conocido todas las cosas que me has dado, que proceden de ti, porque las palabras que me diste las he dado, y ellos recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti. Ahí se puede entender un poquito más, ¿cierto?, la doctrina de la elección entre estos versículos, dando a entender que Dios ya sabía quiénes iban a conocer al Señor, y Jesucristo dice, tú me los diste, pero después también dice el versículo 8, porque las palabras que me diste las he dado, y ellos, ¿qué es lo que hacen? Ellos las recibieron y han conocido. Por lo tanto, ahí vemos la responsabilidad humana ante el Evangelio. Recibir el Evangelio, recibir la palabra de Dios y conocer a Dios y recibir a Jesucristo en nuestras vidas. Ahí está la responsabilidad, ¿no? Y dice, han conocido verdaderamente que salí de ti. O sea que el humano tiene que reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Reconocer que Jesucristo es Dios y que vino de Dios a este mundo. Han creído que tú me enviaste. Eso es salvación genuina, salvación pura. Versículo 9 dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Aquí está mostrando el Señor Jesucristo que su oración específica ahora es hacia los suyos. Ya más adelante termina orando por los que han de conocer, pero ahora dice ahí, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Está orando por sus discípulos, por sus apóstoles. Dice, sino que por los que me diste, nuevamente habla, ¿cierto?, de los que son elegidos. Dice, sino por los que me diste, porque tuyos son,
y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Otras traducciones dicen, y ellos me dan la gloria. Nosotros, queridos hermanos, al igual que los discípulos de Cristo o los apóstoles, vivimos para la gloria de Dios, para la gloria de Cristo. Por lo tanto, Jesucristo ruega por nosotros, que estamos en este mundo. Dice que yo ruego por ellos, no por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y ahí habla de unidad con Dios el Padre. Jesucristo y el Padre uno son. También lo dice el capítulo 10 del Evangelio de Juan. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ello. O sea, los discípulos de Cristo le daban la gloria a Dios, le daban la gloria a Cristo. Este versículo es lindo porque Jesucristo está reconociendo que sus discípulos le dan la gloria, que sus discípulos son discípulos de verdad. Y ahí tenemos que cuestionarnos nosotros y pensar, ¿realmente somos discípulos de verdad? ¿Realmente somos genuinos hijos de Dios? ¿Realmente vivimos para la gloria de Dios? Porque muchas veces dejamos mucho que desear. Muchas veces no parecemos verdaderos discípulos de Cristo. Parecemos que nos mandamos solos porque no obedecemos la palabra de Dios. Parecemos que tenemos otros dioses en nuestro corazón. Por lo tanto, tenemos que entender que un discípulo de Cristo, porque todos somos llamados a ser discípulos. Tú fuiste llamado a ser discípulo. Todo aquel que recibe a Cristo como Salvador de su vida es llamado a seguirle, a ser un discípulo de Cristo. Por lo tanto, todo discípulo debe y tiene que vivir para la gloria de Dios. Por lo tanto, si no estamos viviendo para la gloria de Dios, tenemos que ponernos las pilas, hacer algo, cambiar nuestra manera de vivir para glorificar al Padre en todo. Versículo 11, ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Está hablando de seguridad, de salvación. Está hablando de que Jesucristo le está diciendo al Padre, guárdalos en tu nombre. Hay un versículo muy interesante que es súper conocido, que algunos hasta se lo saben de memoria. Juan capítulo 10, versículo 28 y 29. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de tu mano. O sea, nadie los arrebatará de mi mano, dice Cristo. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Está hablando de seguridad de salvación. En Cristo y en el nombre de Cristo y en el nombre de Dios nosotros estamos seguros. Tenemos una seguridad tan grande que es como si tuviésemos, es así, estamos en la mano de Cristo y Cristo nos guarda, nos cuida. Nuestra salvación es segura en Cristo. Y después la mano de Dios también. O sea, nadie puede arrebatarnos de la mano de Cristo y nadie nos puede arrebatar de la mano del Padre. Estamos seguros en su nombre. Por lo tanto, Él dice, yo ya no estoy en este mundo, mas estos están en el mundo. Estoy leyendo el versículo 11. Por lo tanto, Jesucristo ya, como es un hecho en su vida, su muerte, su resurrección y glorificación, Él habla como diciendo, yo ya no estoy. ¿Por qué? Porque ya estaba lista. Ya estaba consumado lo que Él había venido a hacer. Faltaban horas para su muerte en la cruz y después su resurrección. Por lo tanto, Él lo da como un hecho que ya no estaba en este mundo, pero ojo, sí iban a quedar sus discípulos. Por lo tanto, dice ahí, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba yo con ellos en el mundo, aquí está hablando como si no estuviera, pero Jesucristo está orando y estaba ahí con sus discípulos. Entonces Él dice, cuando estaba con ellos en el mundo, está hablando como un hecho de que ya se fue, porque después ascendió al cielo. Yo los guardaba en tu nombre y los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliese la escritura. Y ahí habla de Judas Iscariote, ¿no? El hijo de perdición que se perdió, que lo traicionó, que lo vendió, que le dio ese famoso beso de traición. Versículo 13. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Esto es importante destacar. Jesucristo quiere que nosotros tengamos su gozo cumplido en nosotros. O sea, que nosotros nos contentemos con las cosas de Dios. Que nosotros podamos gozarnos
con lo mismo que se gozaba el Señor Jesucristo. ¿En qué cosas te has puesto a pensar tú que se gozaba el Señor Jesucristo? Jesucristo se gozaba cuando Él podía rescatar al perdido. Jesucristo se gozaba cuando Él podía ayudar. Jesucristo se gozaba cuando Él podía discipular. Jesucristo se gozaba cuando el pecador se arrepentía. Jesucristo se gozaba cuando podía ayudar, cuando podía servir, cuando podía dar su vida por otros. Jesucristo cumplió su gozo muriendo en la cruz. Pero su vida completa fue de sacrificio. Su vida completa. Y dice después que nosotros nos gocemos en lo mismo, que nosotros nos gocemos en lo que Él se goza. Versículo 14, yo les he dado tu palabra, está hablando de los discípulos, y el mundo los aborreció. En otras versiones más apegadas al original dice, y el mundo los odió, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, dice el Señor Jesucristo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. En el griego dice del maligno. Por lo tanto, el maligno es Satanás, el diablo. Tenemos que entender, queridos hermanos, que al igual que los discípulos de Cristo, nosotros no somos de este mundo, pero estamos en el mundo. Jesucristo pidió una protección especial para los suyos, para sus discípulos, no para que Dios nos saque de este mundo, no para que nosotros mismos nos metamos en un monasterio para no tocarnos con el mundo o para no estar cerca del mundo. Tenemos que estar cerca del mundo para poder rescatar al perdido. Lo que Cristo está diciendo acá es que le pida al Padre protección para que no caigamos en el mal, o literalmente para que no caigamos en las garras del maligno. Eso es lo que, para que no seamos vencidos por el enemigo y las huestes espirituales de maldad que están con Satanás el diablo. Esa es la protección, que nos guarde Dios del mal, del maligno, que nos proteja en este mundo de maldad en el cual nosotros vivimos. Versículo 15 dice, no ruego que los quite del mundo, sino que los guarde de este mal o del maligno. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Aquí habla de santificación. Es a lo que apunta Jesucristo cuando le pide al Padre que a nosotros nos proteja del maligno, del mal. Que nosotros podamos vivir vidas santas. Santifícalos en tu verdad. Aquí la palabra para santifícalos en el griego es aiaso. ¿Ya? No sé si lo pronuncié muy bien, pero es aiaso. Y esta palabra aiaso del griego viene de esta raíz aios, que es santos. Y santo es consagrado, dedicado o apartado. ¿Ya? Por lo tanto, santificado, una persona, un creyente santificado es una persona o un creyente dedicado al Señor, apartado de todas las cosas del mal para poder vivir para Cristo. Por lo tanto, santifícalos en tu verdad. ¿Qué quiere decir? Que lo único que puede santificar tu vida y la mía es la palabra del Señor, es la verdad de la palabra de Dios. Es la única manera en que nosotros podemos santificarnos, estudiando la Biblia, absorbiendo lo que Dios dejó acá como mensaje para nosotros y llevándolo a la práctica. Si nosotros obedecemos a Dios en su palabra, créanme, querido hermano y hermana, que vamos a vivir vidas santas delante de Dios, vidas consagradas, vidas dedicadas. Por lo tanto, eso significa con santifícalos en tu verdad. Es la petición de Cristo. Cristo quiere que tú y yo seamos santos. Cristo quiere que evitemos el pecado. Cristo quiere que nosotros nos alejemos de Satanás el diablo. Que vivamos vidas para Dios. La pregunta, ¿no?, que está ahí para la pregunta que yo sé que usted también ya la pensó. ¿Estamos viviendo para Dios? ¿Estamos viviendo para Cristo? ¿Vivimos apartados del pecado o vivimos en medio o revolcados del pecado? Cada uno de nosotros debe cuidar su santidad delante del Señor. Al Señor Jesucristo le importaba la santidad de sus discípulos y al Señor Jesucristo le sigue importando tu santidad y la mía. Vamos a avanzar. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. A eso ya lo leímos, versículo 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. O sea que hay una misión para los discípulos de Cristo y también para nosotros, que es la gran comisión. Enviado, ¿no? Nosotros somos embajadores, somos comunicadores del mensaje de salvación. Entonces, como tú me has enviado al mundo,
yo los he enviado al mundo para que nosotros podamos predicar a Cristo. Nosotros somos aquellos que pasamos la posta a las próximas generaciones. Nosotros somos aquellos que nos multiplicamos, que compartimos el Evangelio para que otros conozcan a Cristo, y así vamos pasándonos la posta en la mano para que otros sigan predicando al Señor Jesucristo. Somos enviados a predicar la salvación. Yo los he enviado al mundo, dice el Señor Jesucristo, refiriéndose específicamente a sus discípulos. Aunque nosotros igual tenemos la responsabilidad de predicar el Evangelio, que estaba hablando en su contexto de sus discípulos, los apóstoles enviados. Y por ello, dice el versículo 19, yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Versículo 20, vamos a avanzar más rápido y ya nos quedan como 6 versículos. Aquí cambia nuevamente y ahora empieza a hablar el Señor Jesucristo, o a orar el Señor Jesucristo hacia los no creyentes, pero que iban a conocer a Cristo, ¿no? Dios y el Señor Jesucristo, obviamente, en su conocimiento anticipado, en su soberanía, en su omnisciencia, ya sabía que habían otros más que iban a conocerle. Y por esas personas que aún en este momento que él estaba orando no conocían a Cristo, por esas personas es que Jesús empieza a orar. Y dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer por la palabra de ellos. ¿No te sientes identificado con este versículo? ¿No te das cuenta que eres tú y soy yo, aquellas personas que conocimos al Señor Jesucristo por la predicación de los discípulos de Cristo, por la predicación de los apóstoles, porque ellos impactaron el mundo, porque fueron los primeros misioneros? Y por causa de su predicación es que tú y yo hoy podemos gozar de tener a Jesucristo en nuestras vidas, porque hombres se dedicaron a predicar la palabra. Por lo tanto, no ruega solamente por los que en este tiempo ya eran cristianos, sus discípulos, sino que ruega por los que han de conocer. Nosotros, la iglesia, fíjense, no solamente por esto, sino por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, por la predicación de los apóstoles, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y como yo en ti. ¿Es que está hablando acá? Está hablando del cuerpo de Cristo. Está hablando de la unidad de la iglesia. Está hablando de eso. Se está identificando Jesucristo con el Padre como uno solo, Dios. Y como Jesucristo y el Padre son uno, así tienen que ser los creyentes, la iglesia de Dios, un cuerpo. Después Pablo también lo menciona varias veces, y ahí está, ¿cierto?, en las epístolas, en las cartas paulinas. Pero fíjense acá, en el versículo 21, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, también sean ellos uno en nosotros. Por lo tanto, Jesucristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo y somos uno con Cristo. Para que el mundo crea que tú me enviaste. La iglesia es la que da a conocer el mensaje de salvación hoy en día. Ya no son los apóstoles. Los apóstoles están en la presencia del Señor, pero es tu responsabilidad y la mía compartir el mensaje. Una iglesia unida, una iglesia enfocada, querido hermano y hermana, tiene que predicar el Evangelio, tiene que cumplir la gran comisión. Hoy vivimos en un mundo desenfocado. Hoy vivimos en un mundo en donde cada creyente está desenfocado, estudiando diferentes doctrinas o diferentes cosas, o metido en las cosas de este mundo, o metido en las cosas del Señor, pero igual desenfocado. Tú y yo fuimos ganados por Cristo para predicar a Cristo. Tú y yo fuimos ganados para hacer discípulos. No podemos hacer discípulos si no salimos a ganar a uno para que sea discípulo. Nosotros tenemos que cumplir la gran comisión así como la cumplió cada uno de los apóstoles y así como Cristo también la cumplió. Jesucristo vino a traer el mensaje de salvación. Se dedicó toda su vida a eso. No hizo nada más que eso, que predicar el Evangelio de salvación que Él mismo trajo al mundo. Y después dijo a sus discípulos, esto mismo hagan. Por lo tanto, ¿cuál es el mensaje para la iglesia hoy en día? ¿Cuál es el mensaje para todas las iglesias hoy en día? El plan de salvación, compartir el Evangelio, hacer discípulos, salir a ganar al perdido. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que tenemos que enfocarnos como iglesia. Tenemos que enfocarnos a lo que fuimos llamados a hacer. Porque es muy fácil vivir desenfocado y distraído en medio de un sinfín de cosas. Un sinfín de iglesias, un sinfín de doctrinas, un sinfín de carreras,
muchas profesiones, etcétera, 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 etcétera. Hay muchas cosas que hacen que nuestra vista se nuble o que nuestros ojos pongan la mirada en otra cosa. Jesucristo te va a preguntar algún día, querido hermano y hermana, ¿qué hiciste con la gran comisión? No te va a preguntar cuántos títulos tienes, ni cuántas cosas hiciste, ni qué posesiones le dejaste a tus hijos, ni ninguna de esas cosas. Jesucristo te va a preguntar quiénes son tus discípulos. Eso te va a preguntar. ¿A cuántos ganaste para Cristo? ¿A cuántos discipulaste? ¿A cuántos ayudaste? ¿A cuántos nutriste? ¿Cómo guiaste a tu familia al Señor? ¿Cómo te preocupaste de tu esposa? ¿Cómo te preocupaste de tus hijos? Nosotros vamos a rendir cuentas por ese tipo de cosas, querido hermano. Tenemos que pensar que algún día vamos a llegar al Padre y Dios nos va a preguntar, ¿qué hicimos con nuestra vida? Versículo 22, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno como nosotros somos uno. Versículo 23, yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Aquí está hablando, ¿no?, de la perfección en la unidad. Nosotros tenemos que estar perfectamente unidos con Cristo y perfectamente unidos con el cuerpo, la iglesia. La iglesia es importante, querido hermano. Tú debes amar a tu iglesia. Porque la iglesia es importante. La iglesia no soy yo, la iglesia no eres tú, la iglesia somos todos, somos nosotros. Cada creyente forma la iglesia y debemos de amar la iglesia. Y la iglesia no son las paredes, no son los templos. La iglesia son las personas. Por lo tanto, es importante que estemos perfectos en la unidad, amando a la unidad, dice a la iglesia, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Si nosotros estamos todos divididos, pensando cosas diferentes, desenfocados, el mundo no puede ver a Dios porque ve una iglesia dividida. Dice el versículo 24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Qué hermoso como Jesucristo mismo pide para que nosotros estemos en la presencia del Padre. Jesucristo sabía que era un hecho su ascensión al cielo y de vuelta a la gloria. Pero Jesucristo pide especialmente por los que han de creer. ¿Para qué? Para que ellos puedan estar en donde Él está. Qué hermoso saber que vamos de camino al cielo. Qué hermoso saber que Jesucristo oró por nosotros. Qué lindo saber que oró por ti, que oró por mí y que pidió al Padre que nosotros nos salvásemos para poder ir al lugar en donde Él está. Eso es maravilloso. Jesucristo estaba pensando en tu persona, estaba pensando en mi persona, para que vean la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, versículo 25, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Este último versículo, o estos dos últimos versículos 25 y 26, se resume la oración completa de Juan capítulo 17. En este versículo 25 y 26 vamos a ver la presencia continua de Jesucristo a través del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y al mismo tiempo se puede ver ese amor eterno que Dios le da a sus hijos. Versículo 25-26. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Está hablando de hijos de Dios, creyentes. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún más para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. ¿Qué es lo que está diciendo Jesucristo? Que el amor con que el Dios Padre amó a Jesucristo Hijo, ese mismo amor ahora está en tu vida y en mi vida. Ese mismo amor ágape, ese amor incondicional, sacrificado, ese amor eterno esté en tu persona y en la mía. Jesucristo, el Padre, amó al Señor Jesucristo y también te ama a ti y me ama a mí. Y Jesucristo promete ese amor eterno y al mismo tiempo promete estar en nosotros.
Y eso se cumplió después más adelante, Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés, ¿cierto? Cuando descendió el Espíritu Santo y vino a vivir y a morar en los corazones de los creyentes. Y eso es lo que pasó en el momento de tu conversión. Jesucristo vino a morar en tu vida, en tu corazón, a través del Espíritu Santo. Es la promesa que nosotros tenemos. Y es, como dice también otro pasaje, la garantía de que tú y yo vamos a ir al cielo. El Espíritu Santo en nuestras vidas, la presencia del Señor Jesucristo. Qué hermosa oración, qué enseñanza más grande que encontramos en Juan capítulo 17. ¿Cómo podemos ver el contenido de esta oración? Quiero que tú te vayas meditando, o quiero que tú te quedes meditando en estas tres partes, estas tres fases de esta oración del Señor Jesucristo. Cómo el Señor Jesucristo oró por sus necesidades, cómo el Señor Jesucristo oró tan sinceramente en una oración directa con el Padre, en una conversación íntima con el Padre, entre Él y Dios, pidiendo por su propia persona. Y cómo después el Señor Jesucristo ora por los suyos, por sus discípulos que iban a estar en este mundo. Cómo pudo interceder delante del Padre por aquellos que iban a enfrentar una tarea tan difícil que era llevar el Evangelio en tiempos difíciles. Y cómo después termina en una tercera fase orando al Padre y pidiendo por la iglesia, por los que después iban a creer por la predicación de los apóstoles, discípulos de Cristo. Qué hermoso, querido hermano y hermana, lo que hemos compartido. Espero que haya sido de mucha bendición para tu vida y que nuestra oración sea así, ¿no? Que nuestra oración esté empapada de una relación íntima con el Padre, que podamos nosotros apartar tiempo para estar con Dios y poder manifestarle cuáles son nuestras debilidades, pedirle fortaleza a Dios, que nosotros podamos orar como el Señor Jesucristo, tener oraciones íntimas con Dios, que nosotros podamos orar por aquellos creyentes que ya están entre nosotros, orar por nuestros hermanos que necesitan sustento, fortaleza, que necesitan crecer, orar por los que te rodean a ti, por tus hermanos en la fe, y qué hermoso también en forma de aplicación orar por los que han de creer. Qué hermoso que en tus oraciones, querido hermano y hermana, esté el orar por el inconverso. No tenemos que ir muy lejos para orar por el inconverso. Tienes un familiar que no conoce a Cristo, ora por ese familiar. Tienes un vecino que no conoce a Cristo, ora por ese vecino que no tiene a Cristo. Tenemos que orar por aquellos que han de ser salvos algún día, esperando que ellos puedan reconocer a Jesucristo como Salvador de sus vidas. Así que es nuestra responsabilidad no solamente orar, es nuestra responsabilidad también compartir el mensaje de salvación, porque Jesucristo vino a rescatar al perdido y Jesucristo vino a tu vida y ahora mora en nuestra vida, y nosotros tenemos que compartir este tesoro que tenemos, que es el plan de salvación. Debemos de, como iglesia, enfocarnos de una vez por todas y compartir el plan de salvación que está ahí para cada uno de nosotros en la Gran Comisión. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Vamos a tener un tiempo de oración. Padre Celestial, Dios nuestro, te damos tantas gracias por tu palabra. Esta oración del Señor Jesucristo nos motiva a cada uno de nosotros a pasar más tiempo en oración contigo. Esta oración del Señor Jesucristo nos motiva a predicar el Santo Evangelio de salvación. Esta oración nos motiva a poder interceder por otros en oración para que sean salvos. Nos motiva a tener una relación y una comunión más cercana contigo, Señor. Ayúdanos a ser responsables delante de este mundo para poder llevar el Evangelio, porque ese fue el mensaje en esta oración y ese fue el corazón de nuestro Señor Jesucristo al pedir por cada uno de nosotros. Así que te pedimos que podamos cumplir con esta palabra y ponerla en práctica en nuestras vidas. En nombre de tu Hijo amado Jesucristo oramos. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Tengan una hermosa tarde. Nuestros corazones
insaciables son, hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel, en su amor confiamos, hoy descanso en él. Amén, hermanos. Damos gracias a nuestro Señor porque la palabra que compartió nuestro pastor de verdad era muy buena y de verdad de corazón espero que la palabra haya llegado a la vida de cada uno de ustedes, así como llegó a mi vida, tocó de una manera impresionante. Así que te invito a
tomar estos desafíos que nuestro pastor nos dio el día de hoy y hacerlos prácticos. No quedarnos en un tema que solamente escuchamos el día domingo en la mañana, sino que lo hagamos práctico. Y bueno, hermanos, ya dando por concluido nuestra transmisión, te invito a inclinar tu rostro ahí en tu casa para poder dar gracias al Señor por esta transmisión, por las alabanzas compartidas, por la predicación y también encomendar esta semana que vamos a comenzar. Así que oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por esta transmisión que estamos terminando ya. Gracias porque todo lo que hemos realizado en ella ha sido de mucha bendición para nosotros, ha sido para darte la gloria a ti y te agradecemos por eso, Padre. Te damos gracias por la palabra que compartió nuestro pastor Cristóbal. Te agradecemos porque es palabra tuya. Gracias porque tocaste su corazón y nos compartió lo que está en tu escritura. Te pedimos por cada uno de nosotros, por cada una de las familias de nuestra iglesia, que las sigas bendiciendo como lo has estado haciendo, que nos sigas cuidando como nos has cuidado y dale fortaleza a los que necesiten en este tiempo ánimo, aliento, esperanza. Y también dale tranquilidad a cada uno de los que estén inquietos por lo que está pasando. Sabemos que hay hermanos ya de la iglesia que están complicados de salud, así que te pedimos por ellos especialmente. Te dejamos todo en tus manos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, que el Señor los bendiga. Disfruten de este día con sus hijos, con sus hijas. Regaloneen hartos. Y bueno, nos vemos en una próxima transmisión. Ánimo para los que estamos todos en cuarentena. Nos quedan 2 semanas más, ya es confirmado. Así que ánimo a seguir invirtiendo bien el tiempo. Y para los hermanos y hermanas que están saliendo a trabajar, mucho ánimo también. Cuídense harto. Y bueno, confiemos en nuestro Señor que nos protege. Así que eso, hermanos, muchas bendiciones y un abrazo. Que estén muy bien. Chao, chao.